Muy bien, estamos ya nuevamente en vivo y empezamos ahora sí con la transmisión. Muy buenos días desde América, Sergio. Buenos días, buenas tardes desde Grecia. Aquí son Muy las bien, 8 de la tarde. Acá son las 12 del mediodía en Guayaquil, Ecuador, Sudamérica. Amigos, para todos quienes nos están escuchando y luego en diferido nos escucharán aquí, tengo el libro de Sergio, que titula Monor, de un lado, y del otro lado, Monur. Créanme que este es uno de los libros más interesantes que tengo en mi poder desde hace 35 años, y decirles que soy un investigador a tiempo completo prácticamente de estos temas. Y al haber escuchado por primera vez desde que transmitió Sergio por internet sus descubrimientos, me ha parecido una de las cosas más interesantes. Así que decirles nada más que vamos a disfrutar en este tiempo de un diálogo bastante importante, y esperamos que ustedes puedan disfrutar también de los descubrimientos que ha hecho al decodificar Sergio en la posible programación a nosotros por parte de, no sé si decirles entidades, seres o como sea, pero tiene una trascendencia tremenda descubrir nosotros quiénes son. Son seres, son entidades, son dioses, quiénes son, pero el descubrimiento de Sergio me parece algo sensacional. Y otra cosa, Sergio es arquitecto, Sergio es un experto en hipnosis ericksoniana, es experto también en programación neurolingüística, es un biodecodificador, lo que le acredita tener mucho sentido a la hora de decirnos las cosas que nos dice. Así que, Sergio, espero que el mundo disfrute de lo que vas a decir, y todos directos a aprender de todo lo que tengas que comentarnos. ¿De qué va Monor? ¿De qué va tu investigación? Para mí es algo tremendo. Sí, hola, buenas tardes, buenos días, Pedro y Jaime, que está a tu lado. El libro para mí ha sido realmente, realmente revelador. Lógicamente, como el libro lo he escrito yo, pues yo he lanzado el libro y he esperado, y voy viendo la repercusión sobre los demás. Porque una cosa es lo que yo sepa, y eso sí que lo sé, la repercusión que puede tener este libro, y más que este libro, este mensaje. Y otra cosa es que si el ser humano lo vaya a entender o no, o lo vaya a integrar o no. No todos en este momento están preparados psicoemocionalmente para integrar esta información, porque es una información que te da un giro de 180 grados al paradigma establecido y al que conocemos y al que nos han explicado y al que nos han dicho desde siempre de cómo es este mundo. Claro, yo lo que me he dado cuenta, llegué a una síntesis, porque si hubiese salido digamos, de la tesis establecida por el sistema, pues nunca hubiese llegado a esta síntesis. Entonces llegué primero a esta síntesis y luego lo he podido desarrollar. Y lo que yo me he dado cuenta de que todo lo que estamos viviendo, todo lo que vivimos forma parte de un programa, y es un programa que no nos corresponde. Es decir, no está sincronizado a nuestra esencia de ser humano, de mónada, como yo llamo, que la mónada es como está programada la humanidad. Entonces, yo ahora entiendo y ahora me encajan todas las piezas de por qué ocurre todo lo que ocurre y por qué ocurren muchas cosas que no va con nosotros. Hay mucho de lo que ocurre en este mundo, incluso de cómo están construidas las ciudades, cómo funciona el mundo, no va con nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Nos sentimos obligados. En el momento que tú estás haciendo algo que no te gusta, estás manipulado. Es decir, eso está clarísimo. Es decir, porque no va contigo. En el momento que tú estás haciendo desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar al día siguiente y te gusta y te sientes integrado, entonces va contigo. Entonces es tuyo. Pero yo me doy cuenta que que es generalizado, que el ser humano está viviendo una realidad que no le corresponde. Claro, luego cuando estás hablando con el ser humano, luego le intentas entender de que el camino está equivocado,
Y él, hay veces que incluso te dice que tiene razón, pero luego él sigue la línea marcada, la hoja de ruta. Y no entiende, dice, pero ¿cómo es que vuelve a seguir? Pero si no se da cuenta, ¿no? Pero él sigue la hoja de ruta. Y ahí es cuando por fin me di cuenta de que estamos bajo un grado mayor o menor de una hipnosis colectiva, a través de la manipulación del lenguaje, como si fuera un software de cualquier computador. Solo que el software es el que lo tenemos integrado, nos lo han metido en nuestra mente, para poder manejar nuestro ser. Y se ve que para mí hay unas entidades, unos seres más inteligentes, si no más inteligentes, con más conocimiento que nosotros, y nos están manejando y nos están manipulando a sus intereses. Y estamos supeditados a ellos. Pero lógicamente, desde que ya ha llegado este mensaje, pues ya poco a poco se les va a acabar esta situación o este manejo para ellos. Porque hay una única ley en este universo, por lo que yo he podido interpretar, que es la ley de la libre elección. Entonces tenemos el derecho de poder decir, esto no va conmigo y corto con esto y voy a crear mi propia Matrix. Es decir, hay que crear una Matrix, sí, pero que sea acorde con nosotros, que nos sintamos sintonizados con ella y no tengamos que saltar a un ritmo de tambor que no lo tocamos nosotros. Es decir, alguien toca la música, nos toca bailar, pero esta música no nos gusta. Pedro. Bueno, lo que dices va directo, como decimos por acá, por este lado del mundo, directo a la vena. Estás diciendo cosas de gran nivel para el entendimiento. Al habernos manipulado, al habernos sido capaces de instalar un software en nuestra biología para que nosotros actuemos a intereses de ellos y no al propio nuestro, es un poco complejo hasta comunicar a la gente que está tan acostumbrada a actuar bajo esa influencia. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es que descubres tú la programación? Porque eso vi importantísimo, la forma en que tú llegas a esto, tu vivencia, tu experiencia. Y desde luego, yo estaba comentándote hace momentos que he comprobado, no solamente estoy investigando, estudiando, he comprobado con un amigo que me ha contado sus problemas y llegado a un punto le dije que sintetizara qué es lo que más siente con su corazón, qué es lo que más siente con su alma, con su espíritu, qué él desearía de la vida. Y él me dice naturalmente, yo lo que desearía es paz. Entonces en ese momento me he quedado de una pieza cuando yo ya he entendido que paz, el significado en código fuente, por manipulación de ellos, significa sufrimiento, y su subconsciente estaba actuando de acuerdo a la paz que él requería. A él su vida llena de sufrimiento, y eso le está pasando a millones de personas. En 35 años que yo he podido ver gente y hablar con gente y ayudar a la gente, he podido ver estos patrones. Por eso también que al conocer de neurolingüística desde hace más de 20 años, fue fantástico descubrir que tú hayas empezado a decodificar. Cuéntanos por qué le has puesto precisamente el punto en Babilonia, que es el punto donde ellos probablemente inician apuntan este software. Y desde allí tú sostienes que aproximadamente desde la última glaciación, unos 8.000 años atrás, desde ese momento somos manipulados y ahora tenemos el derecho de la libertad, pues tú eres la carta de libertad con la investigación. Así que cuéntanos desde allí qué ha pasado, porque para nosotros, para muchos de acá que estamos estudiando y viendo tus videos, y yo les recomiendo que hacerse del libro cuanto antes, porque el libro contiene miles de veces mejor información en el sentido de lo que él puede darnos en una hora. Así que cuéntanos, Sergio, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo descubriste este tema? Bueno, yo lo he puesto en Babilonia porque, lógicamente, ellos hay una cosa que está clara, que es el talón de Aquiles del sistema. Para poder programarte te tienen que dar toda la información.
información te la tienen que ocultar para que tu consciente no se dé cuenta, pero esa información te la tienen que dar para poder tirarte del hilo, si no, no te pueden atrapar. Entonces ha sido como un viaje introspectivo dentro es como si el propio ordenador navega, como la suerte que somos biológicos, navega dentro de su mente para poder encontrar su propia programación. Y entonces ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de las incoherencias, es decir, de que estábamos sometidos y sufriendo un sometimiento, o estamos manejados por un programa que nos inducía y nos conducía hacia unos designios que no eran los marcados o los deseados por nosotros mismos. Y luego yo me doy cuenta de que nadie está de acuerdo con lo que está pasando. Es decir, cuando abres el televisor, cuando ves todo lo que está ocurriendo, muy poca gente está de acuerdo. Sí que está como aceptando lo que ocurre, aceptando, pero no está de acuerdo. Es decir, en el fondo no está de acuerdo. Pero estamos sometidos, somos sumisos, como si fuéramos borregos. Entonces ahí yo me he dado cuenta de que estamos, el software o la programación a través de la palabra nos induce a ser borregos, nos induce hasta a ser mansos, los mansos de Dios, como se decían, y aceptar los cánones, nunca mejor dicho, de lo establecido por otros. Yo marqué el Babilonia porque, lógicamente, Babilonia, el mismo sistema, yo lo voy a llamar sistema, porque, claro, si hablara de la religión no sería hablar de todo, porque ellos manejan la política, manejan la religión, lo manejan la economía, lo manejan todo. Manejan la alimentación, lo manejan todo. Manejan el mundo militar, es decir, ellos manejan todo. Es decir, el mundo ya está globalizado. No hay un nuevo orden mundial. El orden mundial siempre ha estado. Es decir, lo que pasa es que ahora quieren ir del antiguo orden mundial, que lo manejaban ellos, al nuevo orden mundial, a New Order, que lo quieren seguir manejando ellos. Y se va a abrir una puerta, o se está abriendo una puerta, que es una puerta de salida, para salir del antiguo orden mundial y no entrar en uno nuevo. Es decir, salir. Porque el 95% de los mensajes que aparecen en los canales alternativos toda esa información la mueven ellos. Es decir, para poder mover información en Internet y hacer un bonito documental que dure 1 hora, se necesita mucha plata, como se dice en Sudamérica, mucho dinero. Es decir, una persona, un grupo, un colectivo normal que se dedica por el bien de la humanidad, pero no tiene el apoyo del sistema, no tiene capacidad para hacer unos documentales como Zeitgeist o algunos o similares, es decir, todos estos programas, eso los montan ellos, porque nos quieren reconducir al New Order. Nos dan información, pero nunca nos van a dar información trascendental, la que de verdad necesitáramos, para poder ser dueños o darnos cuenta de que somos dueños de nosotros mismos y empezar a actuar según nuestro poder, empoderarnos y empezar a actuar en coherencia a lo que deseamos nosotros. Hay una cosa que tenemos claro, que somos creadores de nuestra realidad. Como convivimos con otros creadores, somos co-creadores. Porque si estuviésemos solos, seríamos creadores. Entonces, por tanto, somos dioses. Pero no olviden una cosa, es decir, hasta una cucaracha es Dios. Porque una cucaracha crea su propia realidad. Todo animal que se esté moviendo por allí, que ha alcanzado un grado de mutación, ha conseguido interactuar con el mundo cuántico y ha conseguido evolucionar por sí mismo, por tanto es un Dios, es un co-creador, porque ha podido crearse a sí mismo. Es decir, todo es Dios, todo es creación, y lo solo que hay unas entidades que tienen un grado de conocimiento mayor que nosotros del medio, han interferido con nosotros, nos han interceptado y nos han manejado y nos han cerrado nuestras capacidades y nos están dirigiendo y nos están manejando según sus intereses. Claro, como estás en contacto con tu
con Jaime, que es ufólogo, sí que te puedo decir ya que estas entidades son extraterrestres. Es decir, me hace mucha gracia, no sé si te acordarás, hace 10 años, 15 años, que en las televisiones decían que ya veremos si hay suerte de encontrar signos de vida, si encontramos una espora. Y lo repetían como si fuera de este planeta no hubiese vida. Es decir, que es algo que no tiene ni sentido ni razón de ser. Y ahora están diciendo que si en Plutón hay masa de agua helada, que si hay géiseres en las lunas de Saturno, que si en Marte también hay agua, que si han encontrado un planeta clon incluso mucho mejor que el de la Tierra, que los científicos rusos quieren atraerse un asteroide de hielo para poder, que la estación espacial tenga agua potable para mucho tiempo, es decir, una manera de tener. ¿Qué pasa? Que estamos como si estuviésemos en una cámara de aislamiento y nos han cegado y nos han cerrado al acceso de lo que está ocurriendo en el cosmos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros adquiramos un grado de conocimiento y sepamos nuestras capacidades, nos vamos a escapar. Porque lógicamente estas barreras son unas barreras invisibles, son unas barreras electromagnéticas, son unas barreras por frecuencias. Y entonces, tan difícil es escaparse, es decir, tan difícil es que en el momento que te das cuenta de lo que está ocurriendo, tan fácil es cortar y salirte de esta Matrix. Es decir, tan difícil ha sido porque es un programa muy sofisticado de manipulación, muy bien hecho y casi imposible de detectar, pero en el momento que lo detectas y conoces las reglas, es muy fácil de salir de él. Pedro. Fantástico, Sergio. Hablas tan claro del tema que nos estás proponiendo y aportas claridad y entendimiento a la situación. Es cierto, ahora las noticias, y Jaime es un experto en eso, te va a hacer ya mismo una pregunta. Es algo tan extraordinario saber que tenemos el poder y podemos recuperar el poder, que tampoco estamos totalmente desvalidos, que como tú dices, nuestro linaje humano de luz puede conectarse y podemos librarnos de estas barreras electromagnéticas. Y algo muy curioso que toda la gente le ponga atención, que gran parte de lo que contiene el Internet y la información que nos dan es para someternos a un nuevo orden, que es del mismo orden de ellos, porque siempre ha habido el orden mundial que lo han manejado. Ahí te pongo con Jaime para que te haga una pregunta, porque al ser un experto en el tema y haber investigado a fondo cosas, bueno, creo que el diálogo se enriquece. Le paso a Jaime los audífonos para que te haga una pregunta. Gracias, Sergio. Un placer escuchar tus palabras. Mira, Jaime, encantado. Digo, esto funciona entonces como un gran Wi-Fi del cosmos, a través del cual supongo que también hay seres de los otros, digámoslo, mejor intencionados, que de alguna manera han venido influenciando el conocimiento en ciertas personas que han procurado la evolución de esta humanidad. ¿Hay también este otro tipo de seres? Primera pregunta. Y la segunda, de una vez, sería, ¿crees tú que una de las claves para separarnos de esta Matrix podría ser tocar con nuestra conciencia? Vamos a ver, el problema que había, porque está muy bien, está muy bien montado esta Matrix, el problema que hay que a través de la Luna, si lo puedo decir así, que es como los campos electromagnéticos están polarizados, están invertidos. Entonces, toda canalización de ayuda se transforma en una, digamos, el mensaje se invierte, porque como el logos además también está invertido, porque todo está invertido, entonces todo se tergiversa.
Entonces ha sido casi imposible o prácticamente imposible que desde fuera nos pudiesen ayudar y darnos información, porque toda la información llegaba tergiversada, invertida. Por eso todos los que están canalizando información invertida, y lo que está bien aparece como mal, y lo que está mal se invierte y aparece como bien. Y todos esos seres de luz y de amor y de paz, que parece que vaya a ayudarnos, pues, y que todos los seres humanos están conectados con ese significado, pero no con ese mensaje implícito, pues realmente es el mensaje que nos está mandando el mismo sistema para seguir sometiéndonos donde estábamos. Entonces, sí que hay unos seres buenos, pero la solución que había para poder reventar esta Matrix ha sido sembrar desde dentro, es decir, venir a este mundo ya con la información ya implícita y sacarla, porque desde fuera no se podía ayudar. Era imposible. La malla electromagnética que protege, si se puede decir protege, es decir, que cubre, que delimita el planeta Tierra, era imposible traspasarlo porque toda la información que llega se tergiversa y entonces es imposible que llegue en coherencia para poder interpretarla y desclasificarla como tendría que ser. Por eso se llama el plan de la confusión de Babilonia, porque estamos en una confusión y los intentos de hacer el bien se transforman en mal y las actuaciones malévolas llegan a su curso o malvadas llegan a su cauce y se dejan sentir. Entonces, por eso es decir, ¿cómo es posible que el mal sí que llega y el bien se transforma en algo malo y en malentendidos? Porque está todo tergiversado y es un programa muy bien hecho. Sergio? Un ejemplo, por ejemplo. ¿Te puedo poner un ejemplo? Un ejemplo de donde he visto, por ejemplo, llegar un mensaje positivo y en donde nosotros los humanos hemos sido los que hemos tergiversado el asunto. Por ejemplo, Nikola Tesla en su momento recibió toda la información para estructurar la energía eléctrica, ¿verdad? Y para muchas otras cosas de las cuales él en su momento afirmó que recibía esta información de seres extranaturales, por llamarlos de alguna manera. Y cuando él empezó a desarrollar su proyecto para dar la energía gratuita allá en Estados Unidos de Norteamérica, pues lógicamente hubo una cortapisa, un ser humano del grupo de JP Morgan, que fueron ellos los que cortaron esto para que no llegue la energía gratuita. Digamos, lo veo como un ejemplo en donde se ha infundido un conocimiento para la evolución de la humanidad, porque como tú sabes hoy, la energía eléctrica es la industria de las industrias. Y lógicamente, pues, esto fue desnaturalizado, para ponerle un término, por un ser humano terrestre como JP Morgan. O sea, ese ejemplo, por ejemplo, ¿cómo me lo podrías tú racionalizar en tu concepto? Vamos a ver, hay algunas mónadas, como yo llamo, que han conseguido traspasar esa barrera y conseguir traer información de fuera del cosmos. Porque, lógicamente, en el momento que tú estás conectado con el cosmos, la información te viene. Es decir, somos unos receptores transmisores. Es decir, no necesitamos del logos para poder conseguir información. Lógicamente, esta Matrix está manejada, es decir, es prácticamente imposible porque, muy bien, yo bajo la información, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Todo está interceptado, todo está controlado, todo está bajo control del sistema, sobre todo el control de la policía secreta de todos los países del mundo, manejan toda la información, todo lo que se mueve, y es muy difícil o prácticamente imposible desarrollar un proyecto libre, un proyecto de libre elección, un proyecto por el bien común, porque para eso necesitas medios, necesitas el apoyo, y no existe el apoyo en este planeta dirigido a este sentido. Un ejemplo ha sido que yo he tenido que escribir el libro, invertir en el libro, imprimir el libro y divulgar el libro. Es decir, lo he tenido que hacer todo porque, lógicamente, yo sabía que si yo necesitara del sistema para uno de estos pasos, para poder
transmitir este mensaje no hubiese llegado. Déjame decirte que en ese caso yo he hecho igual, he utilizado tu sistema con 3 libros míos, ¿no? Bueno, pero el punto es que muchas personas estarán escuchando este momento y dirán, de acuerdo a lo que dice este caballero, estamos como atrapados y sin salida. ¿Hay entonces ahora alguna oportunidad o podremos aprovechar ya este espacio para que tú puedas dar una clave para saltar de la pecera, como yo le llamo? Mira, el cambio es muy fácil. El cambio es muy fácil. El cambio es el propósito. Marcarte unas pautas internas. Es decir, la revolución es interna. La revolución no es salir a la calle a manifestarse, porque en el momento que tú dentro de ti estés generando tu libre elección y un campo de libertad, se tiene que proyectar en tu realidad sí o sí. Si no Sergio, disculpa que te interrumpa, pero quisiera que repitas esta parte para que le quede bien claro a las personas que el cambio es personal e intransferible, no es cuestión de grupos. El cambio es personal e intransferible y es interno. Sí que es verdad que si tú estás al lado de una persona que es libre, por frecuencias te va a facilitar la libertad, te va a facilitar poder entrar en esa frecuencia. Si tú estás al lado de una persona que está esclavizada, sus frecuencias densas te van a derivar y te van a atrapar en su situación. Pero eso es, digamos, hay una coayuda. Pero el cambio es interno, es un propósito interno de decir, yo proclamo mi libertad. Yo proclamo tener acceso a toda la riqueza que provee el cosmos. Y yo proclamo el poder experimentar lo que me dé la gana y no lo que el sistema nos diga que tenemos que hacer. Que estamos haciendo todos los días cosas que no tienen nada que ver con nosotros y encima no sirven para nada. No sirven para nada. Ni nos gusta vivir en un 10º piso. Nos gusta vivir al lado de la Tierra, sentir a la Tierra, nos gusta estar en contacto con la Tierra, nos gusta estar en contacto con el cosmos, nos gusta estar en contacto con nuestros semejantes, nos gusta hablar, no nos gusta, nos han llenado de miedo, nos han aislado, nos han metido en colmenas, es decir, hay mucho para poder. Para que tú estés motivado ahora y a su vez estés motivando a las personas y todo esta buena labor que estás realizando, ¿te has preguntado entonces si tú acaso tienes un código diferente a otras personas que fue lo que ha disparado esto en tu vida? ¿O cuál fue el clic? El clic, lógicamente, yo he pasado por unas experiencias bastante complejas que al final me hizo entender de que, porque yo di con unas personas que no tenía razón de ser y me di cuenta que estaban bajo una hipnosis, es decir, entonces el clic fue, bueno, ya lo expliqué en un vídeo de Caja de Pandora, que fue cuando vi un mensaje de Rihanna y ahí, viendo así como de reojo, me vino la imagen de Inanna, porque yo estaba, por lo que sea, ya estaba investigando con información de hace 8.000, 6.000 años de las civilizaciones antiguas. Entonces, ahí me pregunté qué le puede interesar al sistema de seguir metiéndonos información de hace 8, 10.000 años, o 6.000 años, 6 o 8.000 años, en la actualidad, cuando se supone que son lenguas muertas y mensajes que no sirven para nada. Es decir, ¿por qué siguen reiterándose en más de lo mismo e invirtiendo dinero? Porque hacer un videoclip de Rihanna y promoverlo, es decir, promulgarlo por todo el mundo, vale mucho dinero. Es decir, y en el sistema nunca hace nada para nada. Así es. Y viene funcionando así el sistema. ¿Cómo se te hace que el exministro de la Defensa de Canadá, Paul Heller, le dice al señor Obama que pare con la paranoia bélica y que nos dediquemos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años? Esa noticia aquí no se la ha visto en ningún medio, pero te aseguro que si esta noche en un concierto la Shakira se tuerce una uña, a los 10 minutos por las redes sociales todo el mundo está enterado. Así funciona el sistema. Hay una cosa que te voy a decir, Jaime, de que yo escucho muchos
mensajes de supuestos extraterrestres, de que quieren ayudarnos, de que estamos en un peligro y tal. Y son ellos mismos, son los mismos dragones, son unos mentirosos, son unos tramposos, nos están manejando. Por lo que sea, ellos tienen la capacidad de como hacen los camaleones, es decir, de poder ponerse con algún dispositivo y parecer algo distinto a lo que son, porque al final son todo frecuencias, es decir, si tú por un dispositivo te puedes camuflar y aparentar que eres otra cosa, se puede hacer, es decir, tecnológicamente es posible, para que tu campo visual esté confundido y vea una realidad distinta a la que es. Entonces, entiendo eso, Sergio. Sin embargo, ¿tú estarías de acuerdo conmigo en que tiene que existir una ley de polaridad para que este universo tenga su dinamismo, ¿verdad? Correcto. Digo, utilizando la ley de polaridad, ¿no consideras que tiene que haber de los otros también? Es decir, claro que sí, pero nosotros digamos, no estamos fuera de sus frecuencias, es decir, para poder tú contactar... O sea, tenemos un nivel muy denso de evolución, dices tú. No, lo que pasa es que nuestros receptores y nuestros transmisores están manipulados, están limitados y algunos están incluso apagados. Hackeados. Claro, es decir, nosotros estamos hackeados y no tenemos capacidad para acceder con esas entidades que se suponen las buenas, las que podríamos llamar las buenas. Y claro, hay una libre elección y ellos no pueden interferir e imponernos, es decir, aparecer. Es decir, es un juego muy perverso por parte de los dragones o los dracones que han jugado hasta límites insospechados con la libre elección y con la tergiversación entre lo que es el bien y lo que es el mal. Entiendo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje, un mensaje positivo que le puedes dar aquí a las personas ahora mismo? Espero que esté escuchando esta entrevista mi buen amigo Salvador Freixedo, con quien hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje implícito que tú debes transmitir aquí a las personas que están interesadas? Y de hecho, pues, te agradezco la oportunidad que me has dado de hacerte estas consultas y quisiera comprometerte para una nueva entrevista porque esto va a traer mucha cola. Aquí tenemos un programa de televisión y tenemos gente muy seguidora de este tema y creo que es revolucionario de hecho tu mensaje. Así es que, por favor, ¿podrías darnos una especie de sedante a esto? Dos cosas muy importantes. Una, en este universo todo es posible, porque el que conoce el mundo cuántico de lo que es la materia y la antimateria, todo es posible crear. Es decir, si nosotros, alcanzando esa masa crítica, quisiéramos tener 3 ojos o 4 orejas, podríamos tenerlo, lo mismo que una mosca tiene miles de ojos en su ojo, es decir, tiene un pluriocular, si se puede decir. Es decir, un ser vivo puede evolucionar dentro, con común acuerdo a la conciencia, al colectivo en el que pertenece, puede mutar a donde él quiera. Todo es posible. Lo solo que nosotros habíamos, bajo un esfuerzo, un sacrificio, habíamos evolucionado hacia una dirección totalmente distinta hacia la dirección que había elegido estas entidades. Lo solo que estas entidades han visto que nosotros hemos conseguido unos bienes, unos potenciales que estas entidades anhelan. Es decir, además de lo que nosotros somos. Y han querido acceder a ello y están intentándolo sin querer ellos hacer ese grado evolutivo. Es decir, ellos quieren permanecer siendo lo que son, pero aprovecharse del esfuerzo y del trabajo y del sacrificio de otros seres vivos que han cogido una dirección totalmente distinta. ¿Te refieres a nuestras energías y emociones, tal vez? A nuestras emociones, a nuestra glándula pineal, a nuestra hipófisis, que es el intercomunicador, es decir, a nivel de lo que son las frecuencias. Este es a nivel de lo que es la glándula pineal, es a nivel de... Entiendo, sí, la glándula pituitaria. Es decir, dime. No, perdón, sigue, disculpa. Para poder densificar, es decir, lo que ocurre es que no sabemos cómo funciona esta realidad,
No tenemos ni idea. Para poder densificar, es decir, nosotros somos guionistas de nuestra realidad. Nosotros escribimos nuestro guión. Lo solo que nos han engañado y nos han dado otro guión y estamos creando una película que no va con nosotros. Para poder nosotros densificar una realidad como si fuera una película, tenemos que nosotros dirigir, focalizar nuestras capacidades, interaccionar con el espacio creativo que es el mundo cuántico y alcanzando esa masa crítica va a acontecer y va a ocurrir lo que va acorde o lo que nosotros hemos diseñado con nuestros propósitos. Pero es importante saber que el problema, por eso he escrito el libro, que nuestro subconsciente no nos va a dejar, porque estamos programados para que no nos deje, porque su subconsciente no nos deja. Esa libertad que nosotros necesitamos, para poder nosotros crear con libertad, nuestro subconsciente nos atenaza creyéndonos que nos está protegiendo. Por eso está la tergiversación entre lo que es el sentido de la palabra, el sentido que nos ha explicado y el sentido oculto. Ahí está la confusión. Y entonces el subconsciente lo que cree que nos está protegiendo y no nos está dejando actuar con libertad para poder nosotros adentrarnos dentro de nuestra libertad e interaccionar con el mundo cuántico creativo. Sí, leyendo tu libro, que me parece muy interesante, extraordinariamente interesante. Hemos echado una ojeada aquí con mi buen amigo Pedro Vargas y veo que tú tienes muchas acepciones, palabras, correcciones, etcétera. Digo, ¿no consideras tú que una buena meta a ponerte para ti como contribución a la humanidad sería tal vez escribir una especie de diccionario con todas las palabras, pero que apunte ya, es decir, una especie de piedra roseta para todo este entuerto? ¿No has pensado tú que esa sería una gran contribución para la humanidad de tus descubrimientos sobre el mal manejo, la mala utilización de estas palabras? Sí, pero sobre todo el libro, lo que yo he querido hacer es que nos diésemos cuenta. Es decir, más que aprendiésemos, lo que me ha interesado es que nos diésemos cuenta, crear ese shock cognitivo o ese shock psicoemocional en nosotros para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Claro, la salida es muy difícil ahora poner en coherencia la lengua porque es una malla y es muy complejo, es decir, desenmarañar esa malla, porque lógicamente la hoja de ruta yo no la tengo, la voy desclasificando, la voy interpretando a medida que voy adentrándome dentro de lo que es la programación del logos. La solución es actuar por encima del logos. La solución es es liberar nuestro campo emocional y interactuar directamente con el mundo cuántico fuera del entendimiento, porque nuestro entendimiento lo tenemos contaminado. Claro. Esa es la solución para mí, empezar a actuar fuera del entendimiento, es decir, sí, dejando de lado las palabras. Es decir, y tomar el control completo de nuestras emociones. Correcto. Es decir, la premisa primera es tomar control de nuestras emociones por encima del razonamiento. Eso es. Eso es. Es decir, y eso ya se vuelve antisistema. Y eso se vuelve antisistema. Y en el momento que tú te empoderas emocionalmente, empiezas a dar tus primeros pasos dentro de lo que es la libertad de la mónada, la libertad del ser humano. Excelente, Sergio. Fíjate que encaja perfectamente entonces y es muy coherente lo que escribes en Monor, a lo cual vuelvo a decirle a la gente que nos está escuchando que se hagan de este material de trabajo. Sergio, gentilmente a cada uno de quienes compramos este libro, y tenemos que hacerlo así, nos lo dedica. Así que yo espero que las personas con este diálogo pudieran hacerse del material para seguirnos enriqueciendo. Una amiga que nos está escuchando me pasó una pregunta en la mañana, Spaca, y nos decía,
Pedro, ¿qué crees de los pleiadianos? Bueno, Paca, ahí está la respuesta. Hay que tener cuidado porque ellos son los mismos y ellos están simplemente engañándonos. Sergio tiene mucha claridad en esto. Nosotros no tenemos muchas maneras de descubrirlo, pero ahora se ha encontrado esta ruta intuitiva tremenda, porque el descubrimiento que hace Sergio, que has hecho tú, Sergio, es espectacular cuando lo revisamos efectivamente con calma, con coherencia, sin miedo, sin hacernos eco de lo otro. Yo creo que se ha dado con algo tremendo. Entonces, Sergio, sí me gustaría no someterte, sino invitarte a que nos dijeras algunas de las palabras que nosotros entendemos de una forma que son muy populares. Tienes 14 vídeos colgados por Caja de Pandora y yo recomiendo no verlos nada más, devorarlos inmediatamente, estudiar, reunirse con la familia, deliberar. Es un material y estamos haciendo bien uso de esta tecnología del Internet, ya que la mayoría está siendo utilizada por ellos mismos, están auspiciando porque tienen mucho más poder económico, etcétera. Y nosotros sí tenemos también nuestra propia luz y podemos usarlo al reunirnos, como en este caso somos amigos, somos familias. Cada que viajo yo por carretera voy leyendo el libro a mis compañeros, a los biólogos, a donde voy comparto esta situación y por eso decidí que hiciéramos este enlace, también comprometiéndome para seguir haciendo algo mucho más puntual que lo vamos a preparar. Pero entonces, Sergio, entremos a algunas de estas palabras que son muy populares, digamos, que las usamos. Te voy a dar el ejemplo. Hace poco estuvimos con el gurú de las finanzas personales, Robert Kiyosaki, reunidos, e insiste mucho en la palabra éxito, éxito, y tú has develado, para que todos lo disfrutemos, que it significa objetivo y ex significa fuera. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra éxito a la que nos están induciendo hasta nuestros congéneres es estar fuera de objetivo. ¿Será por eso que la mayor parte de los libros de autoayuda no ayudan y que la autoayuda necesita ayuda y que ahora Sergio ha puesto la ayuda? ¿Por qué? Porque al tener en coherencia las palabras, porque debería ser íncito, ¿verdad, Sergio? O sea, hay que ser incitoso. Estar dentro del hito, es decir, el hito es el objetivo, el propósito, entonces sería una palabra in hito o en hito, dentro del hito, pero nunca ex hito, porque ex quiere decir fuera, como cuando dices mi expareja es tu pareja que ya no es decir, es algo que está fuera. Entonces allí, esta es una de las palabras, es decir, nos han engañado con el sentido de las palabras. Hay unas que son muy evidentes porque a ver, es muy sofisticado, es decir, es un programa muy sofisticado que trabaja a varios niveles. No trabaja a un nivel, a un rango lineal, sino un rango, también trabaja a un nivel vertical y también transversal. Hay muchas maneras, pero por lo menos hay algunas palabras que son muy fáciles de verificar su incoherencia. Sobre todo a mí la que más me ha llamado la atención es la palabra normal. Es decir, nos han enseñado que la vida normal es estar dentro del mal. Y claro, ¿tú cómo estás? Estás normal. Es decir, ¿por qué? Porque estás mal. Entonces, por eso ves a todas las personas que siempre inciden en el mal. Y todo está mal, y la vida va mal, y todo va peor, porque lo normal es estar mal. Claro, yo he dado ese ejemplo de que cuando tú vas y te reúnes en un grupo y les dices y te preguntan cómo te va todo y dices que te va todo bien, entonces se enfadan contigo, aunque no te lo expresen, porque no eres normal, eres bien, entonces no eres normal, entonces eres un ser anormal. Entonces vas a generar unos enfrentamientos contigo. Es decir, y esto es increíble, eso es increíble y eso es como ha sido muy difícil que alguien haya querido encontrado su bienestar y lo único que ha encontrado es enfrentamiento con los demás, es decir, con los esclavizados. Bueno. Otra palabra que ya está muy comúnmente repetida es no, no, que quiere decir luz y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido rechazar la luz. Porque lógicamente estas entidades se alimentan de nuestra luz. Es decir, lo primero que nosotros les proveemos a estas entidades es nuestra luz.
ellos se alimentan de nuestra luz. Y nuestra luz son nuestras emociones, en diferentes rangos y frecuencias. Pero ellos se alimentan de nuestra luz. Son depredadores de nuestra luz. Y eso hay que dejarlo muy claro. Bueno, es fantástico a quienes nos están escuchando y posteriormente en diferido también lo escucharán, que supongo son miles que siguen a Jaime especialmente. Entonces van a beneficiarse con estas aclaraciones que tú tienes. Efectivamente, pero me gustaría ir aterrizando la conversación por ahora, pero sin embargo quisiera que nos ayudaras. Si la letra A es zinc, significa zinc, nos pusieras algunos ejemplos también de lo que usamos cotidianamente. Atemporal. ¿Sí? Como atraer. Atracción, atraer, el famoso... El poder de la atracción, claro. Allí hay un montón de libros que ya los puedes tirar a la basura, porque claro, estás con el poder de la atracción y ¿para qué atraer si se puede ya atraer? Es decir, ¿por qué le pusieron una A cuando traer ya tiene el significado de traccionar hacia ti? Claro, ellos lo que han puesto cortapisas a todo, sistemáticamente, para que todo lo que se pueda positivizar hacia ti, pues se te negativice. Claro, el problema que hay, que nos han llenado la cabeza de que hay que ser positivo. Y positivo es dar. Pero si lo que queremos es recibir, tenemos que ser negativos. Pero claro, si eres negativo, en la física, que es un menos, solo vas a traer que oscuridad. Vas a dar luz y vas a traer oscuridad. Porque se llama negativo a el atraer. Entonces, ¿qué vas a traer? Pues lo negativo. Porque no se tendría que llamar negativo al efecto de traer hacia ti. Pero han asociado negativo con traer hacia ti y positivo con dar. Entonces, pierdes lo bueno y ganas lo malo. Y así han hecho sistemáticamente con toda la humanidad, para que regale lo bueno y pierda y regale lo bueno y coja o gane lo malo y lo que le perjudique. Fantástico. Sin duda, se disfruta mucho aprendiendo y conversando a consecuencia de tu descubrimiento, Sergio. Creo que estamos comprometiéndote, hasta eso organizaremos de forma más exacta un segundo encuentro contigo. Ojalá a la brevedad nos estaremos comunicando por interno, pero te voy a dejar el espacio para que por favor de este lado del mundo que se está despertando, te cuento, se está despertando, al menos en este país nuestro, con el nivel de influencia que tenemos porque hacemos algunas labores con las personas. Entre eso hemos creado una casa que está en proporción áurea y que hace, pero con la progresión Fibonacci, como tú lo explicas, para que el ADN de sus habitantes pueda expandirse y estemos sanos. Lo ha diseñado Michael Rice y lo ha hecho un arquitecto de por acá. Tú entiendes muy bien eso, ya te voy a enviar información. Y la casa está para que es autosostiene, tenemos los alimentos orgánicos para escaparlos precisamente y proyectamos hacer una ciudadela y hemos hecho ahí una habitación especial para gente como tú, para cuando venga pueda venir y quedarse el tiempo que desee con tu pareja disfrutando de todos los que estamos en esta onda. Sergio, te dejo el espacio y también te voy a dejar para que se despida acá Jaime. Y pero quería antes, para dar alguna novedad, para que la gente se quede un poco. Pedro, ¿hablas un poco inglés? Sí, dale. Sí, dale. ¿Me puedes decir cómo se dice ayuda en inglés? Ayuda en inglés. Help. Sí. Help. ¿Me puedes decir cómo se dice salud en inglés? Salud. Health. Health. Muy bien. ¿Me puedes decir cómo se llama infierno en inglés? Hell. Muy bien. Entonces, cuando pedimos ayuda, nos vamos al infierno. ¿Podéis entender cómo nos han programado? Y cuando buscamos la salud, nos vamos al infierno también. Es decir, nos envían constantemente la salud y la ayuda, nos meten en el infierno. Y eso va para el mundo anglosajón, para que vean que no es solo el mundo latino. Es decir, el mundo anglosajón también se ha encontrado en un jaque mate lingüístico. Tremendo. Entendemos que tu libro estás trabajando en la traducción ya al inglés y a otros idiomas, ¿verdad, Sergio?
Así es. Por eso mismo, por eso mismo he querido dar un mensaje nuevo, porque lógicamente esta es una grabación para no repetir siempre lo mismo. Hay muchos mensajes que los voy dando de otra manera, porque aunque digas lo mismo, lo dices de otra manera y entonces hay veces que se puede entender mejor, pero también quiero dar algunos ejemplos para que novedosos, para que nos sigamos dándonos cuenta de que nos han metido en un jaque mate lingüístico y así nos han ido arrastrando por esta vida. Fantástico. Entonces, el libro se puede conseguir, puedes decir de toda la audiencia dónde te deben escribir. El libro se puede conseguir a través de mi página web, que es www.monor.org. Ahí está el libro, es comprar libro. Sí que quiero decir que los que compren con tarjeta, pues hay veces que lo que es el puente, es decir, el acceso bancario a través de Visa, hay veces que tienen dificultades, pues hay veces que lo pueden elegir la opción de PayPal. Pero bueno, funciona bien y si algunos no tienen tarjeta, pues pueden enviar el valor por la agencia MoneyGram, que es la manera como yo estoy funcionando para poder enviarles el libro. Y estoy muy agradecido y me siento muy feliz porque realmente me siento correspondido. Es decir, yo sé que para mí el mensaje ha sido básico para mis congéneres, pero yo necesitaba pues ver que iba a ser comprendido y entendido y que he podido dar esa información y que he podido facilitar esa ayuda y he podido satisfacer las necesidades de mis congéneres que forman parte de lo que yo llamo la monada, que es la humanidad. Fantástico, Sergio. Te voy a poner a Jaime para que se despida y luego que se termine esto, para si nos quedamos un ratito coordinando por Skype, te agradecería y te lo pongo, Jaime. Vale. Conmigo, con brazos. Con brazos. Gracias, Sergio. No, bueno, y de hecho, pues hemos apuntalado ya algo de nuestro diccionario personal. ¿Cuál sería una forma correcta que tú puedes despedirte entonces de la audición, Sergio? Yo la mejor, mira, si hay un colectivo que sabe, bueno, no lo sabe, pero está utilizado, son los hebreos, que utilizan la palabra or, que quiere decir luz. Y el oro en el mundo latino es la luz, simboliza la luz condensada. Entonces, para poder volver a recuperar nuestra luz que nos robaron y nos siguen robando y nos quitaron, es desearnos entre todos nosotros, intercomunicarnos y desearos oro en ti, Pedro, y oro en ti, Jaime, que es lo mejor, que es para que te vuelvas a llenar de ese poder, porque para poder creativizar y capacitarte para interaccionar con el mundo cuántico, necesitas ese dinero energético, ese dinero emocional que es la luz, que es el oro, simbólicamente. Listo, Sergio. Oro en ti entonces, ¿eh? Oro en ti, Sergio. Por nosotros.